Bueno, como ustedes vieron, el tema que queríamos compartir o estudiar en esta noche tiene que ver con el origen de todas las cosas. Cuando nosotros logramos comprender el origen de todas las cosas, vamos a lograr comprender incluso la razón de nuestra existencia, el de dónde venimos, qué relación tenemos nosotros hoy en día con la creación del mundo. ¿Qué relación tiene Dios con la creación? El hombre a través de la creación, ¿qué relación tiene con Dios? Etcétera. Muchas cosas interesantes que podemos aprender al estudiar un tema como este, el origen de las cosas. Y para eso, por supuesto, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1. Si usted tiene su Biblia ahí en mano, le invito a que me acompañe. Génesis, capítulo 1, por favor, para que podamos tener este tiempo de estudio en esta noche. Y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 8 en el libro de Génesis, y a partir de ahí, por supuesto, vamos a comenzar nuestro estudio. Dice la escritura: en el principio creó Dios los cielos. Esa palabra es importante aquí, subrayar, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. Esta palabra desordenada es importante subrayarla para comprender algunas cosas en este tiempo. Y estaba también vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día séptimo. El día, perdón, segundo. Ok, vamos a ver. A partir de estos versos que estamos leyendo, vamos a estudiar la clase que hemos preparado para el día de hoy. Hay en este concepto del origen de todas las cosas, en la lectura que hemos tenido, algo que no podemos dejar pasar de lado. Dice en el capítulo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando del origen de todas las cosas, donde se están creando las cosas, de donde no hay nada creado. Y voy a tratar de explicarme o expresarme de la mejor manera. Dios está creando los cielos, la tierra, todo lo que existe, pero no existe nada antes que eso. Lo que existe antes de que todo esto sea creado simplemente es Dios. Y no hay nada antes de Él, ni nada tan eterno como Él. Eso nos permite comprender entonces que hay un creador, que yo sé que en esa parte todos estamos de acuerdo. El creador es el Boreolam, el creador del universo, es Dios, es el eterno que ha creado los cielos y la tierra, como no hay duda, y lo tenemos claro en este capítulo 1, versículo 1. Pero antes de ese capítulo 1, versículo 1, Dios ya era existente, porque, repito, no hay principio ni fin para Dios. Tomando eso como principio y como base, nos vamos a ir entonces a ver este versículo 1 y el verso 2, porque dice: en el principio creó Dios. ¿Qué fue lo que Dios creó en el principio de todo? Los cielos, y tenemos una palabra en plural, los cielos y la tierra. Entonces Dios está dando origen a algo de donde no hay nada, a los cielos y a la tierra. Porque después vemos que los animales y las plantas, ¿de dónde provienen? Van a provenir de la tierra. Y eso lo podemos ver después en este tiempo de estudio, que los animales nacen del cielo, de la tierra. Y las plantas también, como lo tenemos claro. Pero bueno, dos elementos: cielos y tierra. Y luego, en el verso 4, en el verso 3, perdón, dice Dios: sea la luz. Y fue la luz. O sea, la expresión de Dios es: hágase la luz, y la luz apareció, por decirlo de alguna manera, también de la nada.
Y en este momento, hasta este capítulo, este verso 3, nosotros tenemos tres elementos que nacen de donde no hay nada. Número 1, los cielos. Número 2, la tierra. Y número 3, la luz. Cuando usted menciona la palabra cielos, y vamos a comenzar por ahí, generalmente pensamos en lo que vemos como el cielo azul, ahí arriba en la expansión, u otras personas llegan a pensar que los cielos tienen que ver con el primer, segundo, tercer cielo, según algunas creencias. Otras creencias llegan hasta el séptimo cielo, ¿verdad? De 7 niveles de cielos, y entonces decimos que esta expresión, los cielos, tiene que ver con esos 7 cielos espirituales que nace a partir del cielo azul y después va subiendo de niveles, o en su defecto, los que creen que hay 3 cielos van al primero, segundo y tercer cielo, que es donde se supone que está Dios según las diferentes doctrinas. Y no voy a entrar en ese punto. Simplemente quiero decir que cuando leemos las palabras cielos en la Reina Valera, que es la que estoy usando en este momento, o cualquier otra versión en castellano, pensamos inmediatamente en lo que nosotros vemos allá arriba en esa expansión celeste y lo que hay más allá. De hecho, por eso ustedes ven que detrás de mí está esa imagen que busqué haciendo alusión a este concepto. Pero, ¿qué es cielos? ¿A qué se refiere cuando encontramos la palabra cielos? Porque si vemos en el Génesis 1, dice: en el principio creó Dios los cielos. Pero si yo voy al verso 7, dice que hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. O sea, Dios está nombrando y dándole forma a los cielos en el día segundo. Pero Génesis dice en el verso 1 que en el principio lo que Dios hizo fueron los cielos, como si fuera la primera cosa a la que Dios le da origen, aún antes del día 1, porque dice la escritura que en el día 1 Dios dijo: sea la luz, fue la luz, y este es el día 1, y el día 2 nos encontramos con que Dios crea los cielos. Ok, o fue el día 1 o fue el día 2. ¿Cuándo nos damos cuenta de la creación? ¿Fue el día 1 o el día 2 la creación de los cielos? Vamos a ver. Esto es muy importante entenderlo, basado en esos 3 elementos que le menciono que nacen de donde no hay nada. Y lo repito: los cielos, la tierra y la luz. 3 elementos que Dios le da origen en el principio y de donde todo lo demás viene a ser formado. Ok. Enfocándonos en cielos, la palabra cielos en hebreo es shamaim. Shamaim es una palabra compuesta por la palabra sham y la palabra maim. Sham en hebreo significa allá, mientras que maim significa aguas. Eso es lo que significa. Cuando yo leo este texto en español, yo digo: bueno, en el principio creó Dios los cielos, y nuestra mentalidad, como ya lo dije anteriormente, se va a pensar en lo que está arriba, en lo azul o en los niveles de cielos que mencionamos anteriormente. Pero ¿qué es lo que Dios está creando verdaderamente aquí? Lo que Dios le está dando origen en el principio es a las aguas. Préstele atención a esto, por eso dije al principio que era importante subrayar la palabra cielos. ¿A qué es lo que Dios le está dando origen? A las aguas. ¿Y cómo podemos saber esto? Porque bueno, lo comprendemos a partir del idioma original en el que fue escrita la Torá, y está el libro Bereshit, que es el libro de Génesis, y donde dice en el principio: Bereshit bara Elohim el Hashamaim. En el principio creó Dios los cielos, y la palabra Shamaim significa las aguas de allá. O sea que Dios lo que está creando es las aguas en un principio, aunado a las aguas la tierra, y aunado a las aguas la luz. ¿Cómo usted, pastor, confirma eso que está diciendo? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En el primer versículo, Dios creó los cielos, que estoy diciéndole que son las aguas, y la tierra. Es lo que existe. Y dice el verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se movía sobre la faz de las aguas. Ok.
¿Qué es lo que existe entonces en el principio? Aguas, tierra. ¿Qué es lo que Dios ha creado? Esto es muy importante que lo podamos comprender y tenerlo claro para poder ver toda la importancia de la forma en cómo Dios le da origen al mundo, que incluso esa forma en que Dios creó el mundo y cómo le dio origen a todas las cosas sigue estando vinculante para nosotros hoy en día, y muchas situaciones que tuvieron que ver con el origen, que están vinculantes hoy en día, las desconocemos, sus vamos a decirlo así, su poder para nosotros hoy en día. Ok, se crearon las aguas y se creó la tierra como un segundo elemento. Enfoquémonos en esta parte. Ahorita vamos a ver el tema de la luz. Cuando Dios viene a encontrarse en el segundo día, dice que Dios dijo que haya expansión, una separación en medio de las aguas. Y separó las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el día segundo Dios está dando separación entre las aguas originales que él había creado, que estaban con la tierra, que la tenían cubierta, de hecho, como ya lo sabemos, estaba cubriendo la tierra, y Dios separa esas aguas dejando una cantidad de agua junto a la tierra, y la otra cantidad la separa y crea una expansión, una separación entre una y otra. Y aquí es donde se da el origen de los cielos, ahora sí, como nosotros los conocemos, azules, hasta el segundo día. Lo que conocemos, el cielo azul, que es agua, lo que nosotros vemos ahí arriba con las nubes y demás, esa es la separación que Dios hace en el segundo día. Aguas arriba y aguas abajo. Y estas aguas nunca pierden su relación ni su conexión. Las aguas de arriba llegan a descender y encontrarse con las aguas de abajo, mientras las aguas de abajo llegan a subir y encontrarse nuevamente con las aguas de arriba, manteniendo la conexión como fue desde un principio. Siempre fueron una sola, que estaban reposadas en lo que podemos decir la tierra, pero Dios las separó momentáneamente, pero creó siempre una conexión entre ellas, generando el ciclo que nosotros conocemos, donde el agua se evapora, sube en forma de nube, desciende en forma de lluvia, sigue por los ríos, los mares, vuelve a subir, y etcétera, etcétera, como usted y yo los conocemos. Esto es lo que Dios está formando en el segundo día. Esta conexión y esta relación de las aguas arriba y abajo, es lo que Dios está formando en el segundo día. Porque en el primer día, cuando Dios creó los cielos, lo que hizo fue formar las aguas por completa, como una sola masa de aguas que estaba en la tierra y que la cubría en su totalidad. Esto es lo que se está dando origen en el principio de la creación de todas las cosas. Ahora, estas aguas de abajo cubren por completo la tierra, porque Dios creó en el principio los cielos y la tierra, pero el Espíritu de Dios, según dice el verso 2, se movía sobre la faz de las aguas, porque la tierra estaba por debajo de las aguas. Y esto tiene un significado muy importante para cada uno de nosotros en este tiempo. Y por eso dice, y ya le voy a decir, en el verso 9, dice: y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en su lugar, y descúbrase lo seco. Ahí es el momento en que Dios hace que las aguas que cubrían lo seco, que cubrían la tierra, se muevan y la tierra emerja de en medio de las aguas. Y así se origina lo seco y se vuelve visible la tierra. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no de una vez Dios le dio una posición a las montañas, a los valles, a lo seco, a la tierra, y mantuvo las aguas separadas? Porque dentro de los elementos que Dios ha creado, agua, tierra y luz, las aguas
tienen un poder especial que desde el origen de la creación Dios estableció y se permanece hasta el día de hoy. Y lo voy a explicar de esta manera. Las aguas cubren la tierra y de en medio de la tierra, en medio de las aguas surge la tierra. Si usted piensa en el bautismo, por ejemplo, lo que se conoce popularmente como bautismo es alguien que entró en las aguas y emerge de en medio de ellas, simbolizando una purificación que la persona ha recibido por medio de las aguas. Porque esta es la forma en que Dios le dio origen a todas las cosas. Incluso al día de hoy, el ser humano se origina, aunque no somos seres acuáticos, se origina y vive a partir del agua. ¿Por qué se origina a partir del agua? El ser humano, aunque no es un animal acuático, aunque no somos seres acuáticos, el ser humano nace a partir de un embrión que se desarrolla en el vientre, en el útero de una mujer, pero en ese útero, en ese vientre de la mujer, ese embrión que comienza a desarrollarse, se desarrolla en un saquito, en una bolsa que está llena de agua, de líquido. Y ahí comienza a surgir la vida. Y comienza a haber vida y vida hasta que llega el momento del alumbramiento, el momento del nacimiento, donde al igual que en el origen de todas las cosas, emerge del agua y sale los secos, donde comienza luego a desarrollarse la vida del ser humano. Así es como ocurre incluso al día de hoy en el nacimiento del hombre. No somos seres acuáticos, pero nos desarrollamos en el agua. Vivimos por el agua. Sin el agua no podemos mantenernos, no podemos subsistir. Ahora, la escritura nos enseña el resto de la historia bíblica que el agua es un instrumento que Dios ha usado para la purificación del ser humano y para la purificación de las cosas. Cuando vemos el libro de Levítico y vemos a Dios consagrando con Moisés a los sacerdotes, una de las primeras cosas que deben de hacer es purificarlos en agua. Cuando alguien se vuelve inmundo, se tiene que purificar en agua. Es el método que hay para la purificación. La iglesia cristiana evangélica sabemos que tiene un rito de iniciación, por decirlo de esta manera, o de purificación, que es el bautismo, y se basa en el agua, en la inmersión para emerger luego del agua como un símbolo de la limpieza de los pecados que ha tenido. Naamán se tuvo que sumergir 7 veces en agua. Y si lo vemos en Génesis 6, 7, 8 y 9, cuando encontramos la historia del diluvio, la tierra se llenó de maldad, la tierra se corrompió totalmente. ¿Y qué hizo Dios? La volvió a cubrir con agua. ¿Y cuál era la intención de Dios? Limpiar, purificar la tierra y quitar de ella toda la maldad de los hombres. ¿Y qué fue lo que Dios usó? Otra vez, el agua, que es el símbolo de la purificación que Dios ha dado. Y eso es lo que nosotros tenemos en el origen de todas las cosas y que sigue siendo visible, funcional y poderoso hasta el día de hoy. Y es el agua como un elemento de purificación para el ser humano. Los sacerdotes tenían no solamente que lavarse ellos en agua, sino incluso sus ropas tenían que ser sumergidas en agua antes de entrar al templo o antes de entrar al tabernáculo y antes de entrar al lugar santísimo. Debían de purificarse en agua para poder entrar a estar delante de la presencia del Señor. Así que la tierra misma, antes de comenzar Dios a crear lo que iba a dar origen por medio de ella, Dios la sumergió en agua, la mantuvo sumergida en agua para darle origen a todas las cosas que se iban a presentar delante de él. Porque recordemos que de la tierra emerge inclusive el mismo ser humano, porque cuando Dios crea a Adán y a Eva, lo que hace es tomar polvo de la tierra, darle forma, soplar aliento de vida, y es el hombre un alma viviente en ese momento. Espero irme explicando hasta este punto. Entonces, Dios lo que origina, lo primero que Dios crea son las aguas, que es la palabra cielos,
que la logramos entender solamente desde el hebreo cuando vemos esa palabra shamaim que expliqué anteriormente. Entonces, esto es importante para nosotros comprender incluso el orden que Dios usa para la creación y lo que Dios estableció desde el principio de la creación del mundo hasta el día de hoy, que las aguas son un símbolo de purificación para el ser humano y que tenemos ahí para nosotros poder, primeramente, por supuesto, y voy a hacer aquí la observación, por medio del arrepentimiento, las aguas no van a purificar lo que está sucio como tal, por simplemente sumergirlo en agua, sino que debe haber un arrepentimiento, que es la teshuvah, es un retorno a Dios. Cuando yo reconozco mi maldad y vuelvo mi mirada a Dios y quiero llevar mi vida a Él, estoy listo para purificar mi cuerpo por medio de las aguas o de lo que conocemos en el Nuevo Testamento como bautismo. Y espero en este caso irme explicando de una buena forma. Entonces, las aguas es lo primero que Dios crea y por eso encontramos la separación de Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego de Génesis 8, que es Génesis 1:8, que es el segundo día donde Dios vuelve a crear los cielos. Es ilógico pensar que Dios creó los cielos el día 1 y creó los cielos el día 2. O lo hizo el 1 o lo hizo el 2. Hay aquí un tema de palabras, de idioma y de comprensión de lo que realmente está ocurriendo en este capítulo 1. Como segundo elemento que encontramos en la creación, tenemos la tierra. La tierra es el segundo elemento que nosotros encontramos en la creación. Y lo vemos en el verso 9 y verso 10 que leímos hace unos minutos. Y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Dios no está creando la tierra en este día. Dios está diciendo que surja de en medio de las aguas la tierra, lo seco, a lo que Dios llamó tierra. Entonces ya entendemos que la tierra fue creada desde el primer momento en que Dios comenzó a darle origen a todas las cosas, nada más que estaba sumergida por un tema de purificar la tierra, porque de la tierra iba a ser tomado el hombre, y el hombre tenía que ser puro, santo, limpio, para vivir y permanecer delante de Dios. Por eso cuando el hombre se contamina con el pecado, no puede seguir viviendo en la presencia de Dios. Por eso Moisés es llamado a quitarse las sandalias de los pies y demás, porque no estaba listo para poder estar delante de la presencia del Señor, porque todo lo que se presenta delante del Señor debe ser puro, debe ser santo, debe ser limpio para presentarse delante de Dios. Por eso todos los instrumentos, todos los sacerdotes, todo lo que se presentara delante del Señor debía ser pasado por agua. Por eso incluso hoy en día, insisto, tenemos bautismos, tenemos rituales de sumergir en agua, porque es necesaria la purificación en agua para presentarnos delante de Dios como fue en el origen. Dios hace que la tierra surja de en medio de las aguas ya purificada, para presentarse delante de Él y poder así entonces Dios dar origen a la creación de todas las cosas. Y si seguimos la lectura bíblica, nosotros nos damos cuenta que, bueno, de las aguas y de la tierra, Dios le da origen a la mayoría de todas las cosas que vemos. Porque luego Dios dice que de la tierra, que la tierra produzca. Ahora, no dijo Dios, sea la luz, sino dijo ahora, sea la tierra. No, dijo, produzca la tierra. O sea, que de la tierra surja, ¿qué? Hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla según naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y aquí tenemos entonces el final de el día 3. Luego nos encontramos más adelante donde Dios dice que produzca la tierra todo animal y todo lo que se arrastra, y la tierra produjo todos los animales que se mueven en la tierra. A las aguas les dijo que las aguas produzcan todo animal que se mueve en las aguas y que vuela en los cielos. Y mire qué interesante, que Dios
de las aguas creara los animales del agua, que ahí tiene mucha lógica, pero de la misma agua Dios está creando todas las aves que surcan los cielos. ¿Por qué Dios crea de las aguas las aves que surcan los cielos? Porque las aguas gobiernan tanto abajo como arriba. Y de arriba están las aves y abajo los animales acuáticos y en medio está la tierra. Quiere decir que la tierra permanece en las aguas, manteniendo un nivel de purificación para que se mantenga delante de Dios. El problema que hoy nosotros tenemos es que la contaminación de la tierra es tanta, hablando de pecado, que no es suficiente. Y cada vez la maldad crece tanto que es más insuficiente la purificación natural que Dios estableció desde el principio sobre la tierra por medio de la lluvia que desciende. Ustedes ven cuando llueve, los animales se emocionan, las aves se ponen a cantar, vuelan, hay una emoción, un mover diferente cuando llueve. Porque Dios está alabando, está purificando la tierra a través de la lluvia. Esa es parte del sentido. Por eso la tierra produce cuando hay lluvia. Por eso la tierra cobra vida cuando hay lluvia. Si no hay lluvia, si no hay agua sobre la tierra misma, la tierra se seca y se vuelve estéril porque la tierra en sí misma no tiene toda la fuerza y todo el poder que le da Dios a través del agua, que la purifica para que lleve fruto. Y por eso encontramos fruto en la tierra. Y por eso todo lo que hay en la tierra subsiste gracias al agua que Dios nos da. Entonces, viendo todo este orden que Dios le ha dado a la creación, y sé que el tema es bien profundo, pero es bien importante que podamos comprender. Viendo todo este orden que Dios ha dado, es importante que nosotros también conozcamos la forma en cómo Dios actúa. Hay personas aquí en este momento que siembran y saben lo importante que es que el agua venga, sea por la lluvia o sea por conexiones de mangueras o por lo que sea, pero ocupan agua para poder obtener el fruto de la tierra. Usted y yo mismos necesitamos agua, como sea, pero ocupamos agua para poder mantenernos vivos, porque desde ahí surge todo el origen de la creación y lo que sustenta todas las cosas hasta el día de hoy. Ahora, avanzando un poco por el tiempo, hay un tercer elemento que vimos aquí. ¿Cuál es el tercer elemento? La luz. Verso 3. Y dijo Dios, sea, o sea, aparezca, por decirlo de alguna manera, sea la luz. Y fue la luz. No le habló a la tierra, no le habló a las aguas. Dios dijo, sea la luz. Lo que nos da a entender que la luz no salió de las aguas, la luz no salió de la tierra, la luz salió de Dios mismo. Ahora, esta luz que Dios está creando, no, o a la que Dios le está dando forma, esta luz no es la misma, permítame, esta luz no es la misma que nosotros podemos tomar del hecho de pensar que la luz del sol o la luz de las estrellas. ¿Por qué no podemos tomar ese principio o ese concepto de la luz a partir de ahí? Si ustedes ven en el verso 3, dijo Dios, sea la luz. Y entonces, como ya sabemos, fue la luz. Claramente fue la luz. Permítame un segundo. Fue la luz. Ok. Ahora, si nos vamos al verso 14, dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Aquí había llamado Dios día a la luz y aquí había llamado noche a las tinieblas. Y ahora está creando lumbreras, dice, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos
para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Ahora, hizo Dios las dos lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que enseñorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día 4. Pero Dios creó la luz el día 1. ¿Qué está pasando? La luz del día 1 no es la misma luz que encontramos como para asimilar que eran las estrellas o que era el sol en particular. El sol está a millones de millones de millones de kilómetros, perdón, a millones y millones de kilómetros de la Tierra. Nosotros no tocamos el sol, nosotros miramos el sol, si se quiere ver de esta manera, pero no lo tocamos porque no estamos ni siquiera cerca de él. Pero hay algo que sí llega a la Tierra. ¿Qué es lo que llega a la Tierra? No es el sol lo que llega a la Tierra. Lo que llega a la Tierra es la luz. La luz que sale del sol. Llega a la Tierra. ¿Qué es lo que vemos por la noche? Bueno, la luna, me diría usted, llega la luz de la luna. No, no es la luz de la luna. ¿Cuál es la luz que llega a la Tierra? La luz del sol a través de la luna en la noche. Y durante el día es la luz que llega directamente del sol. Lo que Dios creó fueron estas lumbreras donde Él almacenó de alguna manera, para decirlo así, esta luz para que también el hombre y toda la creación pueda subsistir a través de ella. Ahora, la tierra, y préstame bastante atención, sirve para la creación y la forma de las cosas y en particular del ser humano. Las aguas sirven para la purificación y la vida del ser humano. Y de la misma manera la luz sirve para que el ser humano pueda caminar y pueda vivir, porque también el ser humano necesita la luz del sol para subsistir. Y no solamente en nuestro cuerpo, nosotros ocupamos la luz del sol. Y voy a poner un ejemplo. Usted sabe que las mujeres cuando tienen bebés y de repente el bebé tiende a tener un colorcito amarillo, etcétera, ¿qué es lo que hacen? Sacarlo al sol, lo asolean. ¿Por qué? Porque el sol, no el sol, me corrijo, la luz tiene en sí misma nutrientes que el hombre necesita para poder vivir, estar sano y estar bien en esta tierra. La necesitamos. Y si lo vemos como el agua a nivel de cultivos, también los cultivos necesitan el sol para poder subsistir. Y nosotros nos mantenemos de los cultivos también, y gracias a eso podemos vivir. Entonces, estos dos elementos, agua y luz, fueron necesarios para preservar la vida del ser humano y para purificar al ser humano. Ahora, la luz y el sol tienen una representación del fuego también, que es el fuego que Dios usa también para purificar las cosas. Y eso lo encontramos en muchos ejemplos bíblicos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ver esto? Que desde la creación, los tres elementos principales, agua, tierra y luz, eran necesarios para subsistir principalmente el ser humano, para sostener al ser humano, pero no solamente viviendo en esta tierra, sino para que el ser humano pudiese andar en luz y puro delante de Dios. O sea, el agua y la luz no solamente existen para que lo que salió de la tierra, que fuimos nosotros, subsista, sino para que nuestra subsistencia, nuestra existencia permanezca pura entre tanto estamos delante de Dios. Y la luz tiene una connotación aún más espiritual. Cuando hablamos de que no andamos en luz, si no andamos en luz, andamos en tinieblas. ¿Y cuál fue la condenación que Jesús menciona en el Evangelio de Juan? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aún Jesús mismo compara el caminar del hombre, la vida del hombre, la salvación del hombre delante de Dios al permanecer en luz y no en tinieblas. Cuando hablamos de Hasatán, cuando hablamos del adversario, de Satanás, hablamos de que él habita en tinieblas. Pero los hijos de Dios debemos de habitar y caminar en la luz.
Así que la luz tiene un sinónimo espiritual, un simbolismo espiritual todavía mayor para el ser humano, que tiene que ver con el andar después de purificarnos, y por eso la luz viene a ser la tercera cosa en la creación. Primero, el ser humano cuando nace o va a nacer, se está formando, se está gestando, está en agua. Luego sale, como sucedió con la tierra. La tierra estaba en agua y luego emergió. Y luego de eso Dios le dio la luz a la tierra como un elemento necesario para que después todo pudiera existir en una armonía como lo es al día de hoy. Entonces, para poder ir concluyendo esta clase, que espero esté dándome a entender y que esté siendo de bendición y edificación para todos, es una necesidad la purificación del hombre delante de Dios. Jesús lo dijo. ¿Qué dijo Jesús? Es necesario que el hombre nazca. Y ojo con lo que está comparándolo Jesús mismo. Él dijo, el hombre nazca ¿de qué? Del agua y del espíritu. Pero Jesús dijo, es necesario que el hombre nazca del agua. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que el hombre nazca del agua? Es necesario que el hombre se purifique en las aguas y que luego camine según el espíritu, que es la obediencia a la palabra de Dios. Caminar en el espíritu es caminar en obediencia a la palabra de Dios. Y primero, para poder hacerlo, necesitamos purificarnos. De la misma manera que lo hacían los sacerdotes, purificarse cada vez que buscaban entrar delante del Señor, e incluso a sus propias ropas era necesario purificar. Así Jesús dice, es necesario que el hombre nazca del agua, o sea, se sumerja dentro del agua y surja en el agua, y que camine en rectitud delante de Dios. Lo mismo con Juan el Bautista. Arrepentíos y bautícense. Cuando Jesús salió del desierto después de estar 40 días, 40 noches y ser tentado por Satanás, Jesús salió predicando, arrepentíos y bautícense. Y cuando a Pedro en el libro de Hechos le preguntan en el capítulo 2, después de haber sido derramado el Espíritu Santo, varones, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar la salvación? Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense. O sea, hay dos sinónimos que Juan el Bautista, Jesús y Pedro mencionan que son extraídos desde el origen de la creación del mundo. No lo inventó Juan el Bautista, Dios lo había establecido desde el principio. Por eso Eliseo mandó a Naamán a purificarse en el agua, porque la lepra era inmundicia. El problema de Naamán, que estaba lleno de lepra, el sirio, no era la lepra, era la inmundicia, porque la consecuencia de la lepra es la inmundicia provoca lepra, y por eso Eliseo manda a Naamán a sumergirse 7 veces en el río, a bautizarse al río, lo manda a sumergirse para purificarse, porque él lo que tenía era impureza en su cuerpo, y por eso cuando Naamán emerge la 7ª vez de haberse sumergido en el agua, él sale no sano, sale limpio, puro, porque se purificó en el agua. Esto es importante, comprender estos conceptos y estas ideas que están en todo el concepto bíblico y que son un llamado para nosotros y que no podemos ignorar, porque no podemos alcanzar una plenitud espiritual delante de Dios si no los comprendemos y no los conocemos, y por alguna razón Dios los estableció y los creó así desde el principio del mundo. Ahora, una vez que el bebé nace de las aguas, ¿qué es lo que debe hacer? Cuando el hombre nace del agua, ¿qué es lo que debe hacer? Caminar en la luz. Es lo que el hombre debe hacer. Y permanecer en la luz. Porque la condenación es estar en tinieblas. Recordemos, del sol recibimos la luz. Y esa luz nos sirve a nosotros para poder conducir nuestros pasos sin tropezar, sin caer. Tenemos una visión clara y podemos andar en bondad. Porque las cosas negativas y malas vienen siempre en las tinieblas. En la oscuridad es donde se dan la mayor cantidad de males y de maldades en la tierra y en el ser humano en lo que vive. Entonces vemos toda una conexión hermosa a través de la escritura y a través del origen de las cosas. Agua, tierra y luz. Y a partir de ahí, Dios le dio origen a todo. Cuando Dios creó el sol, le dio luz. A la luna le da luz por medio del sol. Y las estrellas son chispas de luz
que están ahí en todo el universo. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este estudio. Yo espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden que si alguno tiene le quedó alguna inquietud, alguna duda, me lo puede hacer llegar ahí por medio del chat privado, me lo hace llegar y con mucho gusto podemos conversar acerca del tema. La intención es poder seguir teniendo tiempos de estudio así, que podamos profundizar en cosas que no son normales escucharlas en un púlpito, porque generalmente quienes están en un púlpito no están preparados para tocar este tipo de temas y la gente no está preparada para escucharla tampoco. Y la intención de la comunidad Ben Israel es prepararnos realmente en el conocimiento de la palabra del Eterno y poder comprender cada vez más lo extraordinario, inmenso, grande, eterno que es nuestro Dios y toda su creación. Si Dios es extraordinario, su creación es extraordinaria, es eterna y es poderosa.